Una cosa, hay algo que yo no entiendo, y algo que yo siempre me he preguntado, como lo mencioné, ¿por qué las memorias? Porque es como que yo dijera, voy a escribir, escribo y después me va bien, y digo, voy a memorias de él. Otro libro que yo estaba leyendo respecto a las memorias, pero no lo terminé, se llama Correr el tupido velo, que es la construcción, acá está, Correr el tupido velo de Pilar Donoso, es, es es el reconstruir también su propia historia desde su padre, desde las cartas y desde la historia. La diferencia entre estos dos libros es que la hija de Donoso tenía un montón de fallas técnicas. No voy a adelantar, fallas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social. Y era a través de las cartas de su padre, ella trata de entender cómo, de dónde vienen sus orígenes y cómo su padre la veía. Acá hay una construcción desde ella misma para entender su existencia. No sé si para vengarse del padre. En cambio, en este libro de Tittinger, Un hombre flaco, es un trabajo periodístico que va desde intentar buscar algo. Pilar Donoso lo que busca es explicarse, entenderse ella. Y lo interesante es que les iba a leer otro párrafo acerca del amante o no, la visión que tiene la esposa acerca de Ribeiro, porque Ribeiro se consideraba un perdedor, un miserable, él mismo era un ribeiriano, él se autocatalogaba así. Y lo que describe es que ella odiaba a su marido, odiaba el miserabilismo, el, odiaba ser miserable o el miserabilismo de Ribeiro. Lo odiaba porque todos los personajes de sus cuentos eran perdedores. Porque él hablaba del fracaso y ella, en su mente de mujercita vil, solo le interesaba el éxito. Ella exacerbó su timidez. Lo mantuvo aún más, lo mantuvo aislado, lo mantuvo encerrado. ¿Cómo la esposa lo odia? Yo lo que veo es que hay una especie de... Lo he repetido y no me voy a cansar de repetirlo. El hecho de verse miserable y no serlo. Él fue embajador, agregado cultural se llaman ahora, él fue un embajador del Perú, él vivió en Europa, él tuvo amistades bastante interesantes desde el punto de vista literario. A mí me llama la atención la amistad que tiene con Vargas Llosa. No voy a hablar acerca del boom y ese tipo, la diferencia en la forma de escribir. Pero él, si yo lo veo, él es un sujeto con éxito. Él es un sujeto que no le fue mal por la vida. No le fue mal como escritor. Él recibió muchos premios y cuando murió recibió el premio Juan Rulfo, que es uno de los más importantes de Latinoamérica en lo que respecta a la narrativa. Como un sujeto que fue tan premiado, que fue agregado cultural, que fue casi un embajador, puede sentirse miserable? ¿Hay un romanticismo asociado al ser miserable? No lo sé. Creo que sí. Y esa es la imagen que él trataba de. ¿Un escritor se vende? ¿Será un Bukowski peruano? No, no me queda claro, pero lo que me gustó de este trabajo periodístico es el hecho de abrirnos la puerta, mostrarnos a un escritor que quizás fue muy famoso, pero que yo no lo conozco y varios de ustedes a lo mejor no lo conocen, para acercarnos a su obra. Está editado, un dato curioso, está editado por Leila Guerreiro, que me tinca que ese no es, ese es un seudónimo de quien me regaló el libro, pero eso es un dato anecdótico. La forma, la forma de escribir invita a un análisis. El, la autopercepción del escritor invita a un análisis. El estilo de escribir, la narrativa de quién es el autor de esta investigación periodística, invita a un análisis.
Pero lo importante es que no es una biografía, es una reconstrucción de la existencia de él. Y Pilar Donoso, eso sí que es interesante porque ella, a diferencia de Ribeiro, ella trata de explicar su existencia. Porque ella, como una niña adoptada, conoció la parte no conocida del escritor. Donoso se mostraba de cierta forma, como los escritores juegan, son unos poseros y juegan a mostrar una imagen. Pero él, como era en su intimidad, en el cotidiano, con su esposa, con sus hijos, ella lo devela en ese libro. Entonces este video va a ser para los dos libros al final. Ella trata de reconstruir su existencia. Esa es una biografía de ella quizás. Es la biografía de ella desde las memorias y las cartas de Donoso. Donoso es un escritor también del boom. José Donoso fue un escritor que tuvo obras cumbres que a mí no me gustan mucho. Sí me falta leer El obsceno pájaro de la noche, que eso es algo como su obra cumbre, su obra máxima, el hit. Y respecto al constructivismo, que es lo que cruza este video, José Donoso dice que lo que hay detrás de una máscara nunca es un rostro, siempre es otra máscara. Las distintas máscaras son una herramienta. Las usas porque te sirven para vivir. No sé qué es eso de la autenticidad. Lo que sé es que la vida es un complejo sistema de enmascaramientos y simulaciones. Tenemos un autor que juega, que entiende, que nos da el que nosotros no somos lo que aparentamos ser, pero lo que aparentamos ser, aunque Donoso no lo reconozca, es y tiene mucho de nosotros. Finalmente es un autor bastante joven, es un periodista que está bajo, no sé si una generación, yo creo que la generación Fuguet nunca se va a constituir como la generación de los 90 o la generación X o la generación no sé qué mierda de nombre puede tener. Pero sí hay un estilo de escritura que reniega al pasado. Algún profesor de literatura alguna vez me dijo, uno reniega al padre, pero acepta al abuelo. Al final del día, del video y de su historia de vida, quizás cómo terminen escribiendo. Quizás logren entender lo que fue la literatura de los años 60, 70. Quizás lo logren entender. A mí me gusta por razones creativas, razones de forma más que de fondo, razones de forma. La forma es interesante, las máscaras dentro de la literatura. Finalmente me queda claro agradecer a quien me regaló este libro, me permite conocer esta obra que quizás más adelante busque sus novelas y sus cuentos. Uno de los cuentos más interesantes de este sujeto tiene, no me acuerdo el nombre, pero trata de unos niños que viven con su abuelo y tienen que salir a buscar comida a los basureros porque el abuelo los obligaba. Miseria, invisibles, maltrato. Todo lo que padece los miserables y los perdedores, él lo trata de plasmar. ¿Puede un trabajo periodístico ser mirado de forma subjetiva y ser presentado de forma objetiva? Yo no creo en la objetividad, ni siquiera en el periodismo. No existe, porque todo va con algo de nosotros. Y Donoso, José Donoso, a pesar de que diga que somos máscaras, 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 y nunca nos ponemos, nunca nos exponemos, él en su tanto ocultar su existencia, van pasajes de su propia existencia. Y su hija Pilar fue capaz de pasarse a todo el mundo por donde ella más le molesta, e ir en contra de la familia, e ir en contra de todos y develar pasajes acerca de su padre para poder explicarse el maltrato de su existencia. Dos libros, un trabajo periodístico, un trabajo de
buscar su propia biografía en la biografía del padre. Hay análisis que podemos hacer, pero parte de la visión que yo tengo de la literatura. Finalmente, es una invitación esto para que generar curiosidad, no sé si la irá a generar, pero un hombre flaco, retrato de Julio Ramón Ribeiro, retrato, construcción, esa escritura, esa narrativa fragmentada, la construcción a través de distintas entrevistas. Lo que quiero decir es que este libro es un libro que no es fundamental, no creo que sea fundamental, a diferencia de otras novelas, no es una novela fundamental, no es una investigación fundamental, pero sí nos sirve para conocer, repito, reitero por enésima vez, a un escritor muy importante latinoamericano, muy importante del Perú, que es un desconocido y quizás murió siendo eso, un desconocido y sintiéndose un personaje de su propia visión. Pero si lo miramos desde fuera, sabemos que él triunfó mucho más que nosotros. Y en el final de sus días, el día de su muerte, recibe el premio Juan Rulfo. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiso? Nadie lo entiende, ni su esposa, ni su amante, ni sus amigos. Ellos solamente describen a este personaje de bares, de cantar boleros y de sentirse un verdadero miserable. Espero que esta reseña no aburra y espero que esté muy bien. Esta ha sido una bitácora de Pictopía desde Análisis Literario. No soy periodista, así que no puedo decir que este análisis sea perfecto o casi perfecto, pero es un traspasarles a ustedes las cosas que van cayendo en mis manos y las que me gustan. Estoy leyendo una novela de Murakami, soy un fan de Murakami no porque me crea hipster, sino que encontré en él personajes que tienen que ver con la nostalgia. Ustedes son muy jóvenes y no saben lo que es la nostalgia. Aún, después de la curva de cierta década, uno aprende a entender los recuerdos y la nostalgia. Espero que estén muy bien. Esta ha sido una bitácora de Pictopía.